Bueno, vamos a empezar a ver hoy función polinómica. Vamos a ver qué es esto de función polinómica. Nosotros estuvimos viendo estos días que era una función, o sea, hicimos un breve repaso de lo que era una función lineal y vimos que trabajaba cuestiones que tenían que ver con la proporcionalidad y vimos luego lo que era función cuadrática y analizamos todas sus componentes. Una función polinómica está definida por un polinomio. ¿Qué es un polinomio? Seguramente el año pasado algo vieron, pero de todos modos, un polinomio es una expresión donde la x ya no la tenemos solamente elevada al cuadrado como en la función cuadrática, sino que tenemos varios exponentes de la x. Por ejemplo, un polinomio, una función polinómica de grado 1, sería lo que es una función lineal, donde nosotros tenemos, quiero correr esto para acá para que no me olvide, donde nosotros tenemos, por ejemplo, una x sin elevar al cuadrado ni nada, es simplemente una función lineal. Y no deja de ser una función polinómica, porque solamente tenemos la x, pero elevada a la 1. Por ejemplo, si a esto le sumamos x por x, que sería x al cuadrado, nosotros tendríamos acá la función que nosotros conocemos, que estuvimos trabajando en el práctico anterior, que sería una función cuadrática, donde tenemos la x elevada al cuadrado. Pero si a esto le sumamos o le restamos, ¿sí?, otro término, donde ya la x la tenemos elevada al cubo, vemos que tenemos una cosa así medio extraña. ¿Bien? Vamos a agregarle otro término más. Ahí, como ven, 4x elevado a la cuarta. Como nosotros podemos ver, cada vez que nosotros le agregamos un exponente, la función va cambiando de comportamiento. Vamos a borrar este último término que le pusimos acá. Fíjense, nosotros acá tenemos una función de grado 3. ¿Qué quiere decir que es de grado 3? Que el exponente mayor que tiene la x es un 3. Esa función de grado 3 a nosotros nos permite detectar 3 raíces. Y la función tiene 4 tramos, ¿sí? Un tramo en el que va decreciendo, luego, perdón, 3 tramos. Decrece, crece y vuelve a decrecer, ¿sí? Vamos a agregarle otro tramo. Acá le agregamos un cuarto tramo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. De repente nos encontramos con que tiene solo 2 raíces. Pero ¿cómo? Si es de grado 4. A veces, cuando tenemos este tipo de funciones, no siempre aparecen raíces reales. En este caso, la función, si ustedes se fijan, crece, pero acá tiene como un punto de inflexión, después sigue creciendo, pero con otro tipo de comportamiento, con otro tipo de curva, y luego decrece. Vamos a verlo de una forma más clara. Esta expresión que tenemos acá, que es de nuestra función, se llama expresión polinómica, donde nosotros tenemos las x como términos. Es decir, vamos a tener un término de la x a la 1, un término de la x al cuadrado, un término de x al cubo, un término de x a la cuarta, y en este caso no tenemos, pero podríamos agregarle un término de x, un término de x a la 0, o el famoso término independiente. Bien, vamos a ir a la primera forma en que nosotros vamos a ver las funciones, que es la forma factorizada, en la cual
va a ser mucho más sencillo poder encontrar las raíces y poder encontrar, analizar todo el comportamiento. La forma factorizada lo que hace es justamente ver a la función como producto de factores, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo acá tengo x por x menos 1. Si nosotros hiciéramos a través de propiedad distributiva esta multiplicación, nos encontramos con que tengo x por x, x al cuadrado, y x por menos 1 menos x. Por lo tanto, encontramos la famosa función cuadrática. Y a la vista la tenemos. Si es una función cuadrática porque vemos la parábola. Bien, lo que nos permite ver acá es cuáles son las raíces. Nosotros, para ver cuáles son las raíces, lo que hacemos es reemplazar cada uno de estos factores por 0. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un producto de un montón de factores, es decir, una multiplicación con un montón de números, y basta que uno de esos números sea 0 para que todo ese producto me dé 0. Entonces acá, si la x fuese 0, entonces tengo una raíz. Fíjense que lo vemos acá. Si la x fuese 1, es decir, si es de paréntesis que está acá sería igual a 1, nosotros tendríamos 1 menos 1, 0. Efectivamente lo vemos acá. Vamos a poner otro. X más 1. Bien, en este caso, si reemplazamos la X por menos 1, esto nos da 0. Es decir, si nosotros siempre que vamos a buscar las raíces en este caso, lo que hacemos es darle a la X el valor opuesto al que está acá. Bien, entonces acá podemos observar nuestras raíces. Menos 1, 0 y 1. Fíjense que en este caso, si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3x. Eso hace que esto tenga 3 raíces. Pero aparte de tener 3 raíces, hace que, al igual que la función lineal, nuestra función se extienda por todos los valores de y. Es decir, desde el menos infinito al más infinito. Vamos a ver qué pasa si le agregamos otra. Tomo los valores más sencillos. Bien, acá le agregamos otra raíz. En este caso tenemos 4. Fíjense que cuando la función tiene cantidad par, es decir, tiene grado par, nuestra imagen va a estar restringida. ¿Por qué va a estar restringida? Porque si nosotros vemos acá la gráfica, desde este punto, que sería el menos 1, hacia abajo, no tenemos gráfica. Entonces, si bien el dominio van a ser todos los valores, la imagen va a ser desde el menos 1 hasta el infinito. Vamos a agregarle otra para seguir complicando la cosa. Voy a repetir una de las raíces, porque quiero que vean algo. Si nosotros repetimos, nos encontramos con esta situación. Acá tenemos un polinomio de grado 5, que efectivamente, como dijimos antes, siempre que tenemos una función impar, la imagen va a ser todos los reales, porque va a comenzar desde el menos infinito, va a tener unos altibajos y va a continuar hasta el más infinito, o viceversa, ¿sí? Nosotros acá le ponemos un menos, la función va a ser totalmente distinta. Bien, va a comenzar con una imagen que va a venir desde el más infinito hasta el menos infinito. Pero fíjense una cosa, en el menos 1 la función se repite. Entonces, ¿qué pasa? Yo de repente tengo una función polinómica de grado 5, porque tengo 5 factores, 5 veces la x,
pero tengo 1, 2, 3, 4 raíces. Y esta raíz, que es el -1, podemos ver que es una raíz doble, ¿sí? Se ve 2 veces. Y en la gráfica, miren lo que sucede. Todas las otras raíces atraviesan el eje X, pero esta, que es una raíz doble, es como que la gráfica rebota en el eje X, ¿sí? En el resto de las raíces, acá continuaría hacia arriba y después bajaría con otra raíz. Bien, todo esto es lo que nosotros vamos a analizar de una función polinómica. Vamos a ver algo. En el caso de las raíces, vimos cómo detectarlas, ¿sí? Podemos tener, cuando se nos repite una raíz, entonces vamos a tener valores que no van a aparecer graficados, van a aparecer una única vez. Lo que sí nos va a decir es el comportamiento que va a tener. Nosotros con ver esto podemos determinar las raíces, ¿sí? Con solo reemplazar cada X por el valor correspondiente vamos a encontrar las raíces. Eso nos va a permitir hacer una gráfica aproximada. Obviamente que no solo con las raíces, porque las raíces solas no me van a decir cuándo es que sube y cuándo es que baja. Otra cosa que voy a tener en cuenta es la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es 0. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la ordenada al origen? Multiplicamos cada uno de estos valores, ¿sí? Pero acá, la X, que yo no tengo un menos o un más nada, en realidad es más 0, ¿sí? Fíjense que yo esto no me cambia la ecuación, es más, el sistema solo me lo saca el 0 porque no tiene sentido. Si nosotros multiplicamos todos estos números, 0 por todo lo demás me va a dar 0, y efectivamente la tenemos acá. Voy a poner otra. ¿Para qué? Para poder ver lo de la ordenada. Por ejemplo, si nosotros tenemos x más 1 por x menos 3 por... Ay, ¿qué hizo? Por x menos 3 por x más 2. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esta acá. Fíjense, tenemos 3 raíces, polinomio de grado 3, con raíz menos 1, acá la tenemos, con raíz 3, ¿sí? Signo opuesto, 3, y con raíz menos 2. Bien, ordenada al origen. La ordenada al origen va a ser 1 por menos 3 por 2. 1 por menos 3 es menos 3, y menos 3 por 2 es menos 6. Si nosotros vemos en el gráfico dónde aparece la ordenada al origen, en menos 6. Bien, nosotros con esos 3 valores, perdón, con esos 4 valores, con las 2 raíces y la ordenada al origen, ya podríamos trazar automáticamente esa función. Fíjense algo. Nosotros tenemos el punto menos 2, menos 1 y 3. Y a la vez sabemos que la ordenada al origen es menos 6. Y sabemos que ninguna raíz es doble. Por lo tanto, todas las raíces van a atravesar el eje. Entonces, entre el punto B y C, podríamos tenerlo por encima o por debajo del eje. Necesariamente es por debajo del eje, ¿por qué? Porque este punto está entre B y C y está por debajo del eje. Entonces, eso me indica que la función va a tener este comportamiento. Y acá
va a ir hacia arriba y después nuevamente hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ubicando esos puntos, yo ya puedo graficar la función. Ahí la vuelvo a mostrar y vemos que aparece. Vamos paso por paso con todos los elementos. Dominio, todos los reales. Siempre en cualquier función polinómica, salvo que me la den recortada por algo en especial, van a ser todos los reales. La imagen, dijimos que va a depender de que si la función es par o es impar. Si la función es impar, van a ser todos los reales. Y si la función es par, va a depender de, por ejemplo, vamos a ponerle -2. Bien, acá si la función es impar, podemos ver que tiene mínimo en -4. Entonces la imagen va a ser de -4 a infinito. Las raíces ya vimos cómo lo calculábamos, la ordenada también, dijimos que era la multiplicación de todo esto. En este caso vamos a ver que tenemos 1 por -3, que es -3, por 2, que es -6, por -2, que es 12. Nosotros buscamos, fíjense que efectivamente en 12 corta el eje Y. ¿Qué otra cosa me interesa saber de esta función? Nosotros en función cuadrática analizábamos eje de simetría y vértice. Eje de simetría puede que tenga, puede que no, depende del tipo de función. Así que eso no lo vamos a analizar en la función cuadrática, porque por ejemplo, en este caso, fíjense que la función no es para nada simétrica, ¿sí? Otra cosa, vértice. Nosotros, puede ser que la función tenga un mínimo o un máximo o no, pero sí lo que suele tener la función polinómica son mínimos o máximos relativos, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, que vemos que tenemos una loma, este puntito que está acá parece un máximo, pero si nosotros nos fijamos, la función luego acá tiene valores mucho más altos. Lo mismo que acá, tenemos mínimo, pero es un mínimo relativo, porque acá tenemos valores mucho más bajos. ¿Qué otra cosa analizamos? Imagen, positividad y negatividad. Esto lo que va a determinar los conjuntos de positividad y negatividad siempre son las raíces. Es decir, entre una raíz y otra raíz, seguramente tenemos un conjunto de positividad o negatividad. Por ejemplo, en este caso, entre -2 y -1, tenemos el conjunto de positividad, que después continúa de 3 en adelante. Entonces, nuestro conjunto de positividad va a ser desde -2 a -1 y desde 3 a infinito. Y nuestro conjunto de negatividad va a ser de -infinito a -2 y de 1 a 3. Con respecto al crecimiento y al decrecimiento, va a estar determinado por los puntos máximos y mínimos, que lo vamos a analizar solamente desde la gráfica, porque hay veces que nos va a permitir encontrar los valores máximos y mínimos a través de una tabla, y hay veces que son valores bastante más complejos de encontrar, que se hallan con una herramienta que no vamos a ver este año. Entonces, sabemos o podemos determinar en la gráfica que todo este tramo hasta acá es de crecimiento, hasta acá es de crecimiento y hasta acá, y bueno, de ahí en adelante es crecimiento nuevamente. Bien, en cuanto a función polinómica, esto es todo lo que vamos a ver por hoy. La clase que viene vamos a analizar analíticamente cómo encontrar cada una de estas cosas si a nosotros nos dan la función
no en forma factorizada, sino en forma polinómica, es decir, como suma o resta de términos. ¿Alguna consulta que quieran hacer de este tema o del anterior? Bueno, les mando un beso, nos vemos la próxima y nos hablamos por el chat. Chau, chau.